Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con esclerosis lateral amiotrófica. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Jiménez Jiménez. Gracias, presidenta. Señorías, hoy es un día histórico. Hoy podemos hacer que España sea un país mejor. Y podemos hacerlo hoy, 8 de marzo, un día para avanzar en derechos y en igualdad. Me hace especial ilusión subir a esta tribuna para defender una ley que marca, sin duda, uno de los hitos más importantes en mi trayectoria como representante de la ciudadanía española. Un texto que condensa el trabajo que hacemos desde Ciudadanos, codo con la sociedad civil y por la igualdad de derechos y libertades. Quiero recordar y poner en valor hoy, un 8 de marzo, un avance similar. Recuerdo que a propuesta de Ciudadanos y con el apoyo unánime de toda la Cámara, logramos que a las mujeres con discapacidad se les impida la esterilización forzosa. Pongo este símil porque creo que, además, siendo hoy 8 de marzo, es importante recordar retos y avances. Y la legislación, la iniciativa que actualmente presentamos, creo que puede ser uno de los actos de altura política en la actualidad. Traemos política útil, política con corazón, con mucha humanidad al Congreso, coincidiendo, como digo, con el Día Internacional de las Mujeres. Por ello, me gustaría desear a todas las mujeres y a todos los hombres que defienden a diario la causa de la igualdad un feliz 8 de marzo. Los liberales somos plenamente conscientes de que la ley que vamos a votar mejorará la vida de las mujeres y también de muchos hombres, de muchas personas que cuidan de otras personas en situación límite, en momentos donde la dignidad de todo ser humano reluce y es más importante que nunca. Señorías, me siento orgullosa, como les digo, de defender esta proposición de ley que tiene como objetivo el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad, digamos, con personas que sufren la ELA y sus familiares, personas que quieren acceder a una vida digna y que lamentablemente padecen la esclerosis lateral amiotrófica. Creo que la política con mayúscula, la política al servicio de los ciudadanos, tiene una importante función de transformación y mejora de nuestra sociedad. Y esta ley, señorías, sin duda lo hace, sin ninguna excusa. Esta iniciativa, señorías, nace con la recogida de firmas de mi apreciado y amigo Jordi Sabaté Pons en el año 2020, paciente de ELA, que lejos de centrarse en su desdicha, Jordi lo que hizo es ponerse el traje de servidor público y ayudar a concienciar a muchísimos españoles sobre las dificultades añadidas al sufrimiento de las personas que pasan por este calvario. Este fue el origen de esta iniciativa, que también ha sido promovida por las asociaciones que trabajan cerca de los enfermos y las familias que padecen esta lamentable enfermedad, muchas de las cuales hoy nos Perdone un acompañan. momento, señora Jiménez. Pido silencio, por favor. Aprovecho para dar saludo y nos acompaña la Fundación Luzón y queremos agradecer su trabajo, su dedicación y su presencia y acompañamiento hoy en este día tan importante para nosotros. La defensa de esta iniciativa está dedicada a todos vosotros, afectados, familiares, cuidadores, pacientes de ELA, por vuestra lucha, vuestro sufrimiento y vuestra valentía para afrontar esta enfermedad. Sois un ejemplo y una fuente de inspiración inagotable
para todos nosotros. Ya ha llegado el momento de devolveros todo aquello que aportáis a nuestra sociedad. Queridos amigos, es un placer y un honor proclamar en este Parlamento lo que a lo largo del tiempo os hemos ido diciendo todos y cada uno de vosotros. Ciudadanos recoge la reivindicación de la sociedad civil con gran sensibilidad. Como todos sabéis, nuestra presidenta Inés Arrimadas, que actualmente se encuentra de baja maternal, mostró desde el primer momento sensibilidad, empuje y ganas de sacar adelante esta iniciativa. Por eso hoy desde aquí quiero mandar un abrazo y un reconocimiento a mi presidenta Inés Arrimadas. Empezamos a trabajar la iniciativa, como decimos, pues de la mano de la sociedad civil y presentamos una PNL en la Comisión de Derechos Sociales y Discapacidad, que además fue aprobada por unanimidad. Después de ello hemos presentado esta proposición ante este Pleno. No ha sido un camino fácil para Ciudadanos, porque nos tuvimos que enfrentar a un veto injusto por parte del Gobierno, pero sí queremos decir que seguimos trabajando tras ese veto, seguimos trabajando con la sociedad civil, intentamos visibilizar la importancia de esta legislación y por eso el Gobierno agradecemos que haya rectificado. Por eso hoy estamos debatiendo aquí esta legislación. Por lo tanto, es justo reconocer esa rectificación del propio Gobierno respecto a esta iniciativa. La ELA, señorías, es una de las enfermedades más crueles a las que puede enfrentarse el ser humano. Imaginen, además de suponer, de ver a un ser querido postrado en una cama, sin poder hablar ni moverse, respirando por una traqueotomía. Hoy existen aproximadamente 4.000 personas que se encuentran ante esta terrible enfermedad, padeciendo esta enfermedad en nuestro país. Cada día se detectan 3 nuevos casos de ELA, porque es la patología neurodegenerativa más frecuente en España después del Alzheimer y el Parkinson. Los pacientes suelen ver cómo su vida se va deteriorando, se deterioran sus condiciones de vida. La velocidad con la que avanza esta enfermedad es descomunal y despiadada. Por lo tanto, creemos que es importante esta situación aterradora, que además les lleva a unas condiciones de vida de gran dificultad, esta situación aterradora que les lleva también a enfrentarse a grandes problemas económicos dentro de las familias y que además les da una esperanza de vida de 3 a 5 años, creo que es el compromiso social y que uno de los grandes retos sociales a los que nos enfrentamos en esta Cámara. Para eso está la política de altura, señorías, para resolver cuestiones sociales como las que hoy Ciudadanos, de la mano de la sociedad civil, trae ante este hemiciclo. Es una obligación moral en un país avanzado y para nuestro sistema del bienestar dar respuesta a este drama que golpea a miles de familias españolas y además hacerlo de manera inmediata. Esta ley exige y dispensa un trato y una atención digna a estos pacientes y a sus familiares. Es imprescindible que el Estado les garantice el acceso a los servicios que necesitan. No puede ser que los pacientes de ELA y sus familias tengan que añadir a las preocupaciones que supone esta enfermedad, el abrupto deterioro que viven en su salud, la angustia de no tener recursos económicos para asumir el acceso durante ese tiempo a una vida digna. Es muy injusto que haya familias que tengan que enfrentarse a vender sus viviendas, a hipotecarlas, simplemente para intentar hacer la vida más fácil al paciente con el que viven en su casa. Creo que la altura de Estado en estos momentos debe dar una respuesta. No podemos dejar a estas familias en la estacada. No es progresista, no es humano, no es justo. No podemos dejar a las familias y a los pacientes en la estacada. Recordemos que el coste aproximado que tiene que soportar un paciente de ELA son 40.000 euros al año. ¿Qué familia puede permitirse este desembolso? Es que en España hay dinero para cualquier otra cosa, para asesores, para cualquier otra cuestión, pero luego resulta que para una cuestión de humanidad no lo hay. Es el momento de rectificarlo. Por ello hemos presentado esta iniciativa que tiene una serie de pilares. El primer pilar es reconocer el 33% de grado de discapacidad a los pacientes de ELA desde el diagnóstico. Esto va a cambiar la vida de las personas, porque actualmente se tienen que pegar 1 año aproximadamente con el trámite administrativo. Lamentablemente en familias que reciben la ayuda, el reconocimiento, cuando ya han fallecido. No cabe en la razón.
que esta circunstancia sea así. Por ello, queremos cambiarlo. Además, queremos que introduce una atención preferente para que se cuente con los recursos técnicos y humanos especializados para cubrir las necesidades provocadas por su enfermedad. Incluir dentro de la cartera de servicios suplementarios de transporte y alojamiento tanto a las personas con ELA como a sus familias. Además de ello, poder acogerse al bono social eléctrico, concretamente para aquellos casos en los que por el estado avanzado de la enfermedad necesiten un uso de ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Además, sabemos que hay una etapa muy dura de esta enfermedad que necesitan servicios en el domicilio. Por ello, tendrán garantizado el acceso al servicio de fisioterapia y atención especializada en el domicilio durante 24 horas. Una ley que además tiene aplicación para otras personas que padezcan enfermedades crónicas neurodegenerativas y autoinmunes. Por lo tanto, creemos y esperamos que se dé luz verde a esta iniciativa, una iniciativa que no tiene color político, pero que necesita de los votos de esta Cámara, una iniciativa sin ideología y que promueve la defensa de los derechos humanos. Nadie, señorías, nadie está libre de verse frente a la ELA y lo mínimo que podemos hacer es garantizar que quien se enfrente a esta batalla durísima no lo haga solo, que lo haga arropado por la sociedad, que la sociedad se preocupe por su bienestar, su dignidad y el reconocimiento de sus derechos, que ello esté por encima de todo. Sería un orgullo para todos que en este primer paso, que en esta toma en consideración, contásemos con el apoyo unánime de esta Cámara, porque creo que debemos mandar un mensaje de unión, de fraternidad, de humanidad, de solidaridad a todos los afectados y a sus familiares y a toda la sociedad. Frente a los grandes problemas sociales, señorías, lo que tenemos que hacer no son acuerdos de mínimos, sino acuerdos de máximos. Y tenemos una gran oportunidad con esta iniciativa. Las generaciones futuras miran hacia atrás y encontrarán este día como una parte importante de su legado. Hoy es el día para hacer mejor España, para sentirnos orgullosos, para que en nuestro país realmente hablemos de igualdad y de justicia y solidaridad, pero no únicamente como palabras huecas, sino que demos sentido a esas palabras y tenemos una gran oportunidad. Salgamos de este pleno con la certeza de que hemos dado un paso hacia adelante y hemos construido una España mejor. Por ello, creemos que nosotros, desde Ciudadanos, esta es nuestra única iniciativa en este periodo de sesiones, señorías. Somos un partido que no presenta una ley ideológica, no presenta una ley de enfrentamiento, sino que lo que presenta es una ley de justicia social, una ley comprometida con la mejora de nuestra sociedad, una ley comprometida con la transformación de aquellas cuestiones que preocupan a la vida de las personas. Ese es Ciudadanos en la política útil y en ese proceso de trabajo útil, de trabajo de altura, de modificación legal, en la que creo que todos tenemos que estar comprometidos, esperamos encontrar a toda esta Cámara a nuestro lado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Jiménez. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Intervengo para respaldar la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos al respecto de garantizar el derecho a una vida digna de las personas con esclerosis lateral amiotrófica. Como ha explicado con su habitual solvencia y tenacidad la señora Jiménez, sufren ELA en España del orden de 4.000 personas, datos de la Fundación Luzón, a cuyos representantes en la tribuna también saludo. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa, rápidamente progresiva, caracterizada por una pérdida paulatina de las neuronas motoras superiores e inferiores, que controlan el movimiento de la musculatura voluntaria. Coincido en la necesidad de proporcionar un impulso legislativo en ayuda de las personas
que padecen esta enfermedad para que puedan desarrollar una vida digna y, en consecuencia, ayudarles en la superación de los muchos obstáculos con los que afrontan el día a día con una cierta calidad y mayor esperanza de vida. Obstáculos que les dificultan sus ya de por sí múltiples limitaciones físicas e intelectuales que condicionan su actividad social, arrastrándoles a una gran merma en su vida cotidiana y a una gran dependencia. Por tanto, me parece muy adecuado dotar de rango de ley la atención a los enfermos ELA y sus familias y también la investigación de esta grave y cruel enfermedad crónica neurodegenerativa. Señorías, en defensa del interés general y de los aspectos que concierne a la promoción y protección de los intereses de las personas afectadas con enfermedades de estas características, quisiera invitarles a un recorrido virtual por el desperdicio de recursos que durante años ha supuesto y sigue suponiendo en Asturias todo lo relativo al Centro de Referencia Estatal para la Atención a las Personas con Discapacidades Neurológicas, construido en la localidad asturiana de Langreo, el CREDINE, al que la demagogia perronera bautizó varios años antes de ponerse la primera piedra del edificio con el nombre del científico Stephen Hawking y cuyo gran rótulo tuvieron que retirar del edificio porque carecían de autorización para hacerlo. Me refiero a esta anécdota a cuenta del nombre del gran Hawking porque remató una eterna cadena de despropósitos en la que se pueden encontrar las más variopintas muestras de desinterés de diferentes gobiernos por las discapacidades neurológicas. Sépase además que este Centro de Referencia Estatal de Langreo no fue producto del desbordante interés público por este tipo de enfermedades. Al revés, fue impulsado por la iniciativa popular en la comarca del Narón en pos de un equipamiento sociosanitario de estas características. Iniciativa plasmada desde finales de 2006 en concentraciones, manifestaciones multitudinarias y toda suerte de llamadas de atención gracias a las que se doblegó la insensibilidad oficial hacia este tipo de enfermedades. La plataforma ciudadana creada para reclamar un centro estatal se topó en el Ministerio, en el Principado de Asturias y en el propio Ayuntamiento con las puertas cerradas. Tres estamentos unidos por una característica común: gobiernos socialistas. La presión popular, repito, acabó por vencer la incomprensión política. Se firmó un convenio entre administraciones tutelado por el Inserso y en 2009 se comenzó la construcción del edificio, cuyas obras visitó pomposamente en precampaña electoral de las generales de 2011 la entonces ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, señora Leire Pajín. Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero. La señora Carcedo creo que formaba parte de tan espectacular visita. Entonces se proclamó la inminente inauguración del centro y, sin embargo, con el cambio de gobierno se destapó la colosal chapuza del proyecto y de la ejecución de las obras. Tuvieron que pasar más de 8 años, 8 para solventar importantes problemas judiciales, técnicos, administrativos y presupuestarios y poner en servicio las instalaciones del CREDINE de Langreo, pero no para la atención de enfermos neurológicos, sino para atender desde marzo de 2020 hasta mayo de 2021 la emergencia sanitaria de la pandemia del coronavirus COVID-19. Ahora seguimos otra vez en stand-by. Señorías, de los propósitos iniciales para la atención a las personas con discapacidades neurológicas en Asturias a la realidad del año 2022 no quedan ni los restos. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 es el competente para el CREDINE y, a través del Inserso, el que debería dotar de personal y medios adecuados la atención a los enfermos y sus familias. Pero la Agenda 2030 es el mecanismo de los 2.000 pretextos y 30 excusas para derivar responsabilidades y gastos a otros, lo que han pedido en el caso concreto de Asturias, añadir el centro de Langreo a la relación de unidades multidisciplinares dedicadas a la esclerosis lateral amiotrófica, como las que ya existen en Madrid y Barcelona, o la que recién se ha abierto al público del Centro de Especialidades Inocencio Jiménez en Zaragoza, que aunará pacientes de los 3 grandes hospitales de la ciudad. Por cierto, estuvo estos días pasados en Asturias el secretario de Estado, señor Santiago, y habló de todo menos de esto. Menos de lo que es su competencia, no habla absolutamente nada, señor Castañón. Señorías, de aprobarse esta buena iniciativa legislativa de Ciudadanos y de llevarse a término, resultará un paliativo a la archiconocida palabrería evanescente sobre estrategias nacionales y otras monsergas progres con las que el Gobierno retrasa y retrasa, dilata y dilata los avances normativos en temas sociosanitarios y, si encima suponen un gasto extraordinario,
pues muchas más trabas. Véase al respecto la trayectoria para la creación del Fondo para las Víctimas del Amianto, que también partió, al igual que esta tarde, de una iniciativa legislativa, en este caso del Parlamento Vasco, aprobada por el Congreso y que se está encontrando con grandes obstáculos. La proposición de ley no sería necesaria si en España ya se hubiesen simplificado los procedimientos de las ayudas a la dependencia, que la mayoría de las comunidades autónomas acumulan retrasos incomprensibles, si se hubiesen dado mayores facilidades para disponer de material ortoprotésico o si se hubiese aliviado la carestía de los productos de apoyo para la autonomía personal de los pacientes. Cuestiones que se pueden resolver ipso facto vía boletín oficial del Estado. Para finalizar, y nuevamente en apoyo de la toma en consideración de esta ley, quiero recalcar que un porcentaje bastante elevado de las personas diagnosticadas de ELA no disponen de los recursos suficientes para afrontar la enfermedad, necesidades que van aumentando a medida que avanza el proceso y que van mucho más allá de los cuidados básicos. Por esa mejor España, confío, señora Jiménez, que esta ley salga adelante. Contará, desde luego, con mi voto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo Undiano. Arratsaldeon, buenas tardes. La iniciativa que nos traen es un tema de gran importancia. Les adelanto que vamos a votar favorablemente, pero lo que es la proposición de ley tiene carencias importantes que intentaremos completar durante la tramitación. Luego intentaré explicar más adelante estas carencias. Digo que es importante porque, aunque tradicionalmente se haya considerado a la ELA una enfermedad mortal y siga siéndolo, hoy en día las personas afectadas por ELA pueden disfrutar de una vida plena durante unos años, durante años. Y eso requiere de instrumentos que ayuden a garantizar esa vida digna, tanto a las personas pacientes como a sus familias. En ese sentido, los factores de entorno para esta calidad de vida son determinantes. Y si esto es en cualquier enfermedad, en esta concretamente es más decisiva. Porque la atención a la discapacidad, especialmente a las discapacidades sociales, a la necesidad de los cuidados, esto es, a la dependencia, tiene gran relevancia. La ELA, junto a sus variantes, es una enfermedad, como bien ha dicho usted, de neurona motora la más frecuente entre las personas adultas. Es la tercera enfermedad neurodegenerativa en incidencia tras la demencia y la enfermedad de Parkinson. Y, de hecho, en nuestro contexto en Euskal Herria tenemos una de las tasas más elevadas del Estado. Según los datos de Adela Euskal Herria, que es la Federación de Asociaciones, en la comunidad autónoma hay registrados 236 pacientes y en la comunidad foral 43. Es un índice prácticamente del 11%. Pero lo que traemos aquí, y es uno de los elementos que queremos aportar y en lo que queremos insistir, es que en el conjunto de las enfermedades neuromusculares en las que se incluye ELA, es un conjunto muy diverso de enfermedades que comparten una serie de peculiaridades que generan, además, problemas muy similares y que, por tanto, justifican que les demos una consideración unitaria. El estudio de epidemiología de enfermedades neuromusculares constituye algo pendiente, no hay datos realmente fiables, pero se estima que tendríamos en conjunto 28 casos por 100.000 habitantes. Esto es uno de cada 3.500 individuos. Podríamos desarrollar estas enfermedades.
Existen dentro de estas enfermedades neuromusculares algunas más frecuentes, como pueden ser las polineuropatías adquiridas, que afectarían a un tanto por ciento de la población importante, pero la mayor parte son enfermedades raras. Son enfermedades raras con prevalencias que no superan el 5 por 10.000, y aunque sean frecuencias aisladas y pequeñas de cada una de ellas, la suma de todas ellas alcanzan unas cifras considerables. Y la mayoría no tiene tratamiento curativo, por lo que habitualmente suelen tener un curso crónico, progresivo y gravemente discapacitante. Por ello sería necesario, y es lo que vamos a solicitar, es que esta proposición contemple también, en la ley que salga de esta proposición, contemple también el conjunto de enfermedades neuromusculares, y consideramos por ello que esta propuesta se queda corta y es deficiente, porque en sí estamos de acuerdo con que la proposición de ley recoge 4 artículos con referencia a 4 leyes que compartimos, que no tratan con acierto, que no están adaptadas a la naturaleza evolutiva de las enfermedades neurodegenerativas, a estas enfermedades que, repito, que son de carácter progresivo, altamente incapacitantes y de solvencia limitada. Pero entendemos que el cambio legislativo, si lo vamos a hacer, no debe quedarse en el marco de una sola enfermedad. Debe abarcar el marco de enfermedades más amplio. Debe abarcar el marco del conjunto de las enfermedades neuromusculares y neurodegenerativas en el que está incluida la ELA. Un grupo de enfermedades que, como ya se ha dicho, es muy diverso, pero en el que todas comparten, muchas de ellas comparten una serie de peculiaridades que generan problemas muy similares y justifican esta consideración unitaria. Hay otro elemento que pondremos a su consideración, que es otra de las limitaciones de su propuesta y que no recoge, y es el referido a la necesidad de agilizar y mejorar los niveles de protección y de reforzamiento de la incapacidad por parte de la Seguridad Social. El reconocimiento de la incapacidad, que es otro de los aspectos lentos y en los que tiene un recorrido que se hace eterno a las personas enfermas en esa transición entre la baja y el reconocimiento de la incapacidad. Tenemos que aprovechar este viaje precisamente para que la Seguridad Social se adapte a esta situación. Y entonces tendríamos un reconocimiento de la discapacidad, pero también de la incapacidad, que es un elemento que es fundamental en este recorrido. Y a una legislación de la Seguridad Social que está totalmente cerrada y ciega a esta realidad. El Congreso, además, tenemos en este sentido que el Congreso, el pasado año, el 25 de febrero, ya se pronunció sobre estas circunstancias. Primero, se aprobó una proposición no de ley que instaba al Gobierno a modificar los baremos utilizados para determinar el grado de discapacidad en el caso de las enfermedades neurodegenerativas. Y lo que se solicitaba es precisamente en la línea de lo que viene en la propuesta, un reconocimiento automático al mes del diagnóstico médico. Pero también esa propuesta no de ley que aprobamos aquí en esta Cámara, instábamos a la creación de un nuevo tipo de discapacidad, adoptar en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Servicio de Autonomía y Atención a la Dependencia las medidas oportunas para atender a las peticiones de las asociaciones de enfermos de esclerosis múltiple, Parkinson, ELA y otras enfermedades neurodegenerativas. Por ello, este planteamiento consideramos que se deben poner todos los medios posibles para garantizar el derecho a la vida digna a todas las personas. Vamos a votar favorablemente, pero proponemos que en estos trámites se tengan en cuenta estas circunstancias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz de Pinedo. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
Buenas tardes, señora presidenta, señoras y señores diputados. En primer lugar, antes de todo, me gustaría lanzar también el mismo saludo a la Fundación Luzón, que sé que ha trabajado el tema y sé que también ha estado con el Endacari y con otros representantes de la Administración vasca para tratar esta cuestión. Y vamos al lío, como suelen decir de alguna manera, ¿no? Porque es Ciudadanos quien nos presenta esta proposición de ley para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con esclerosis lateral amiotrófica, una solicitud que ya es reiteración de otra anterior rechazada por la Mesa del Congreso, precisamente por motivos económicos, y que ahora efectivamente, desaparecidas algunas referencias al artículo 68.4 de la Ley del Impuesto de las Personas Físicas, parece que se ha permitido su tramitación, ¿no? Esta propuesta se dirige, en concreto, a reformular varios preceptos y, en primer lugar, propone modificar el Real Decreto Legislativo del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social, para añadir un nuevo apartado 3 al artículo 4 a fin de reconocer la discapacidad de las personas diagnosticadas con ELA, incluso antes de su desarrollo y, por tanto, antes de alcanzar las deficiencias físicas o determinado grado de discapacidad que antes se venían requiriendo. En segundo lugar, propone modificar el apartado Q del artículo 3 de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia para que los pacientes ELA sean atendidos de manera preferente. Si bien, y lo decimos con una crítica técnica simplemente, creemos que en una desafortunada y creemos que involuntaria redacción, sus términos excluyen al resto de grandes dependientes de dicha atención preferente y, además, se contradice con la primera medida, que calificaba a los pacientes diagnosticados con ELA como personas con discapacidad, sin precisar para ello la expresa declaración de la situación de gran dependencia. En tercer lugar, propone modificar el artículo 11 de la Ley Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información y documentación clínica, contemplando, y así lo dice, un modelo de documento de instrucciones previas y que dice que es con objeto de facilitar la correcta expresión de aquellas situaciones sobre las que quiera manifestar su voluntad. Sin perjuicio de que este documento existe ya en otras legislaciones autonómicas, como es en el caso de Euskadi, en la Ley 11/2016, creemos que esta es una materia que es fundamentalmente de competencia autonómica y que además el Estado excede las competencias del Estado en el artículo 149.1.16, pero entendemos que se pueda trabajar respecto a esta declaración de otra manera. Y, en cuarto lugar, propone modificar el artículo 3 del Real Decreto relativo a la consideración de consumidor vulnerable, al que añade un supuesto que es tener diagnosticado ELA y necesitar de ventilación mecánica invasiva y no invasiva, pero esto lo hace en aras al acceso al bono social eléctrico, debido a que el coste del consumo de electricidad necesario para mantener la ventilación mecánica y de las personas con ELA que la precisan para su supervivencia es sumamente elevado para ellos o para sus familiares, evidentemente. Esta ley, además, hace una proposición dirigida a las administraciones competentes tanto en el ámbito social como en el ámbito sanitario, y así habla de un procedimiento especial preferente para el reconocimiento de la situación de dependencia en la disposición adicional primera, una actualización del catálogo de servicios de promoción de autonomía personal para adaptarlo a las necesidades específicas de las personas con ELA y, en particular, para el acceso al servicio de fisioterapia a domicilio y la atención domiciliaria especializada 24 horas, ¿no? Otra, para que en el marco de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales se incluya la formación específica dirigida a profesionales de la dependencia sobre cuidados de las personas con ELA. Otra, en tanto relativa ya al ámbito sanitario, que consiste en la inclusión en la cartera de servicios complementarios del Sistema Nacional de Salud del transporte y alojamiento de pacientes y familiares de ELA cuando precisen desplazarse de una provincia a otra. Otra, que es la reducción de los plazos para actualización del programa individual de atención a las personas con ELA. Y, por último, impulsar la evaluación de la estrategia de enfermedades neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud. Bien, como vemos, es un amplio catálogo, un elenco de facetas necesarias, convenientes y, además, que se pueden abordar en diferentes marcos, tanto legales como, sobre todo, entendemos, reglamentarios, pero que nos llevan a una doble consideración. Una, primero, señalar tanto a la Fundación o a sus señorías también que mi partido va a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, y lo va a hacer con un ánimo positivo, constructivo, dirigido a la mejora, queremos, de algunas incorrecciones, pero sobre todo también de algunas otras precisiones que entendemos que son excesos, incluso para el propio legislador, ¿no? Esto es que el imperfecto funcionamiento de los servicios públicos debe ser, en su caso, objeto de la crítica a la gestión de las administraciones públicas, no
tanto de la acción legislativa y mucho menos de quien carece de competencias como es el legislador del Estado en muchas de estas cuestiones, ¿no? Pero en segundo lugar, y va a dar como una crítica al proponente, sin perjuicio además del absoluto respeto que nos merece la extrema gravedad de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica, y del impacto que tiene tanto en las personas que la padecen como en sus familias y cuidadores, y sin perjuicio también de lo dispuesto en la disposición adicional séptima de esta proposición de ley, que plantea la posible equiparación de las propuestas referidas a pacientes ELA a otras enfermedades crónicas, neurodegenerativas y autoinmunes, no podemos obviar nuestra apreciación relativa a que con esta iniciativa se está optando por cierta banalización del grave sufrimiento que sufren muchas personas con enfermedades de un alto grado de sufrimiento, valga la redundancia. Porque el acceso a esos servicios sociosanitarios, debe de ser generalizado para cualquiera que pueda tener necesidad en función de esas enfermedades neurodegenerativas, neurorespiratorias, todas las derivadas de graves deficiencias que requieren una administración especializada y más intensiva de la habitual. No por ello, pese a entender que esta actitud no es, desde luego, excesivamente aceptable, y valga un poco el calificativo, entendemos que es necesario abordarlo desde el punto de vista global, y es necesario también incluso la instrucción a los poderes públicos para redundar en una mejora de este sistema de servicios sociosanitarios a quienes padecen graves enfermedades con graves secuelas. Por ello, ya he anunciado que votaremos a favor de su toma en consideración, y también, como se ha dicho por otra persona, por otro diputado que me ha antecedido en el uso de la palabra, para intentar mejorarla en su contenido. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Rego Candamil. Ahora no. Gracias, señor presidente. Hace un año, en febrero del 2021, fue aprobada en el Pleno de este Congreso una proposición no de ley del BNG para reconocer el 33% mínimo de discapacidad a las personas con ELA, esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas. Creemos que es una cuestión de justicia y de humanidad de atender situaciones que afectan a la vida de centenas de millares de personas y que la Administración pública no supo hasta ahora tratar de forma adecuada. Lamentablemente, un año después, el Gobierno no tomó en consideración esta posición mayoritaria del Congreso y no hizo nada al respecto, a pesar de reconocer los partidos que lo conforman que los baremos establecidos no se adecúan a las características específicas de las enfermedades neurodegenerativas y ello revierte en desprotección y afecta negativamente a los derechos y a la igualdad que deben tener todas las personas que las padecen. Por eso el BNG va a apoyar esta proposición de ley para reconocer el diagnóstico, con el diagnóstico el 33% de discapacidad a las personas con esclerosis lateral amiotrófica y para implementar otras medidas de apoyo, tanto en la atención sociosanitaria como atendiendo también a necesidades específicas en el domicilio. Como decía, creemos que son propuestas no solo justas, sino imprescindibles. Con todo, quiero señalar que algunas de las medidas, como el reconocimiento del 33% de discapacidad, debería ser aplicado, como propuso en su día el BNG, y como haremos por la vía de enmiendas, a todas las personas con enfermedades neurodegenerativas o autoinmunes y no dejarlo, como hacen en la disposición adicional séptima, a la facultad del Gobierno. Esperamos de verdad que esta iniciativa sea admitida a trámite y demostremos que somos capaces de entender y atender a las necesidades y a la dignidad humana. Obrigado. Gracias. Tiene la palabra la señora Cañadel Salvia.
Gracias, presidente. Como no puede ser de otra forma, desde el PDeCAT apoyaremos sin fisuras la tramitación de esta proposición de ley. Respaldamos agilizar el reconocimiento de la condición de personas con discapacidad a las personas con esclerosis lateral amiotrófica, la atención preferente de las personas con ELA, así como garantizar la autonomía y el respeto de la voluntad del paciente durante todo el tratamiento médico. Asimismo, también valoramos hacer beneficiarios del bono social eléctrico a las personas con ELA que necesiten de ventilación mecánica invasiva y no invasiva para su supervivencia. Como sociedad avanzada que somos y garantes del estado del bienestar, tenemos el deber moral de facilitar y promocionar cualesquier ayuda, curas y demás soportes humanos y financieros a aquellos ciudadanos que padecen enfermedades graves, como es el caso de la ELA, enfermedad neurodegenerativa que provoca un severo deterioro muscular que acaba desembocando en la muerte de quien la padece. Como bien dice la proposición de ley, los afectados de ELA son personas atrapadas en un cuerpo que ha dejado de funcionar y el paciente necesitará cada vez más ayuda para realizar las actividades de la vida diaria, volviéndose totalmente dependiente hasta fallecer, generalmente por asfixia. Tenemos la obligación moral de garantizar una mínima calidad de vida a estas personas y sus familias, que sufren diariamente en silencio esta cruel enfermedad. No podemos permitir que los enfermos de ELA se vean abocados a la eutanasia por el desamparo de las instituciones. No hay nada más trágico que alguien que ama la vida prefiera morir por no disponer de unos mínimos para vivir dignamente. Hay que hacer todo cuanto esté en nuestra mano para que los enfermos de ELA vivan decentemente hasta el fin de sus días. De nada sirve el progreso económico de un país si no se garantizan los derechos de los más vulnerables, en este caso los enfermos. La burocracia y la ineficacia del sistema de ayudas y prestaciones es imperdonable, y más en este caso cuando se trata de vida o muerte. Tan solo añadir que el PDeCAT velará porque durante la tramitación de esta iniciativa se respete el marco de distribución competencial vigente. En el mismo sentido, reiteramos la necesidad de acompañar la ampliación de la cartera de servicios de la correspondiente transferencia de recursos económicos a las comunidades autónomas. Y para finalizar, un fuerte abrazo y mis mejores deseos para todos los enfermos de ELA y deseo con gran fuerza que la ciencia encuentre una cura. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Calvo Gómez. Gracias, president. Fue Jano Galán, un hombre que quiso ser extraordinario y fue extraordinario, quien me presentó en primera persona a ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Esa enfermedad se hizo su maestra y la de todos los que le rodeamos, atrapados en un sueño de evitar lo inevitable. Hoy, ELA vive en el cuerpo de otra persona extraordinaria, Juan Carlos Unzué, el exportero del Barça a quien conocí hace 33 años. Le admiré como periodista deportiva, pero aún le admiro más hoy en día como enfermo de ELA por su fuerza, determinación y ejemplo. Vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta ley que debiéramos defender todos, sin excepción, porque quiere hacer justicia y porque estamos hablando de una enfermedad que no pierde el tiempo, lo roba. Quiero explicar, porque Juan Carlos Unzué me ha dado permiso, que él, que tantos años jugó de portero, esta vez se ha marcado un gol maravilloso para el equipo de 4.000 luchadores que no dan una pelota por perdida.
Juan Carlos y la Fundación Miquel Valls han cerrado un acuerdo para que se modifique el protocolo de atención a los enfermos de ELA. Desde la Conselleria de Salud de Josep María Argimon nunca había un portero tan encantado de encajar un gol. Se aplicarán las siguientes mejoras que quiero compartir porque seguro sirven al propósito de hoy. Se ha creado la figura del médico referente para el paciente con ELA que está en contacto con todos los hospitales y centros de asistencia primaria y que en el mismo momento del diagnóstico puede ya valorar qué tipo de incapacidad le es más favorable al paciente y activarla. Si es la incapacidad temporal durante 12 meses o una incapacidad permanente para pasar a cobrar de buen principio una pensión libre de IRPF. Ahora vamos también con lo que depende de esta ley. Lo deseable sería conseguir para la ELA el grado de dependencia más allá del 33% que proponen. En Cataluña se prioriza los diagnosticados con ELA, pero en ley en mano no se permite anticipar en qué grado de dependencia estará el enfermo en un futuro muy predecible. Una idea, automatizar el proceso marcando el grado máximo al cabo de un año, por ejemplo, y si hay una progresión más rápida, se hace una revisión sobre la marcha. Presupuesto para cuidadores. Aunque es una competencia autonómica que depende de drets socials, las ayudas se ejecutan a nivel municipal y eso es un problema porque normalmente no hay presupuesto. Debería asumirlo el Estado, eso es lo que consideramos. Estas son algunas ideas, algunos puntos. Tendremos tiempo de seguir adelante trabajando en esta ley que estoy segura va a recibir el apoyo unánime de esta Cámara. Gracias. Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Ericha Ciuró. Muchas gracias, presidente. Señorías, voy a ser breve. Hoy es el momento de retomar el sacrificio realizado realmente por aquellas organizaciones de familiares como la Fundación Luzón o la misma Fundación Miquel Valls, que de alguna manera están trabajando todos esos años y por lo tanto hoy es la manera de darle sentido y darle forma a través de una ley justa. Ya les avanzo que vamos a votar a favor en la toma de consideración de esta proposición de ley para garantizar el derecho de una vida digna de las personas con esclerosis lateral amiotrófica. Sin querer entrar en detalle de lo que supone una enfermedad neurodegenerativa de este tipo, con un diagnóstico mortal y sin tratamiento ni cura efectivos, sí que es importante resaltar, tal y como señala la misma proposición de ley en su exposición de motivos, que por detrás del Alzheimer y del Parkinson es una de las patologías neurodegenerativas más frecuentes en el Estado español y en otros estados. Por lo tanto, afecta a un número destacado de personas que en un proceso muy rápido de degradación de las neuronas que controlan precisamente el movimiento de la musculatura, llegan a vivir incluso entre 3 y 5 años como mucho en un proceso, ya digo, de degradación paulatino de la salud. Por lo tanto, los últimos años, el último tiempo, realmente las condiciones propias del paciente están en una situación muy avanzada de la enfermedad. Es verdad que en esos momentos la velocidad con la que avanza la enfermedad precisamente choca frontalmente con un sistema de reconocimiento del derecho a las prestaciones y ayudas excesivamente burocratizado y lento. Y se ha dicho que entre la solicitud incluso de valoración del grado de dependencia y la resolución del expediente puede llegar incluso a transcurrir más de un año. Fíjense, en una media o posibilidad de vida de 3 años, 1 año se pierde simplemente en trámites burocráticos. No le hacemos ningún favor precisamente, no solo al paciente, sino a la familia que cuida al paciente. Y precisamente, por lo tanto, en ese sentido valoramos positivamente cualquier medida legislativa que permita no solo agilizar y reforzar el reconocimiento del grado de discapacidad, sino también la consideración inmediata de persona vulnerable en el sentido no solo sanitario, sino también social, ¿no? Para poder percibir precisamente toda ayuda sanitaria, pero también toda ayuda social, que es lo que precisamente recogen algunos de los puntos de esta propia ley. De hecho, creemos, aunque sí que se avanza, creemos que se habla poco, no en esta ley, sino en general, se habla poco de la afectación de esa enfermedad terminal sobre el entorno familiar más próximo, aquel que se encarga precisamente de los cuidados y que recibe o asume toda la presión económica y social que comporta tener un familiar terminal de este tipo.
En caso de aprobarse la toma en consideración, ya les avanzo que estaremos muy atentos al marco competencial y también a la financiación, ya que son varias las administraciones implicadas precisamente en el tratamiento y en la cura de esta enfermedad. Y ya para terminar, no voy a alargarme más porque ya se ha ido repitiendo muchos elementos. Esta ley precisamente está abriendo el debate, creemos, y para nosotros es importante, a la necesidad de revisar y actualizar los mecanismos y criterios de reconocimiento del grado de discapacidad que se aplican hoy en día a las personas que lo solicitan, ya que no está funcionando correctamente. Lo digo sinceramente, no está funcionando correctamente. Y también, y creo que también es importante resaltar la necesidad de empezar quizás a definir un catálogo de enfermedades que permitiese la asignación directa al máximo grado en la primera evaluación, sobre todo en aquellas precisamente que ya se sabe cuál va a ser su grado de evaluación. Por lo tanto, esta ley concreta que habla simplemente de los enfermos de ELA, fíjense que hay un debate mucho más de fondo que implica lo que sería realmente los servicios sociosanitarios, sanitarios y sociales sobre esas personas que realmente tienen una situación de una enfermedad realmente con una clara dependencia detrás, ¿no? Por lo tanto, para nosotros creemos que esta ley lo que hace es avanzar y empezar a abrir un melón que creo que era necesario abrirlo. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Saavedra Muñoz. Gracias, presidente. Buena vesprada, buenas tardes. Lo primero, nuestro reconocimiento hacia las personas y las familias afectadas por ELA u otras enfermedades neurodegenerativas y, bueno, un saludo a las personas representantes que hoy nos acompañan. Sus reivindicaciones son más que justas y sus necesidades no son adecuadamente atendidas por el sistema sociosanitario. Es por esto que no nos opondremos a la tramitación de esta proposición de ley, aunque creemos sinceramente que el contenido y el enfoque de la misma no es el adecuado. Las personas afectadas por ELA y sus familias no necesitan más leyes. Lo que necesitan es que se cumplan las leyes actuales y recibir a tiempo los apoyos y la atención necesaria. El actual Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha desvelado con total transparencia una realidad. El sistema para la autonomía personal y dependencia no llega a tiempo para proporcionar los apoyos necesarios a cientos de miles de personas. También el procedimiento de valoración de la discapacidad es lento, inadecuado a la concepción actual de la discapacidad y no responde a las necesidades de las personas con enfermedades de rápida evolución. Dicho esto, nos parece que lo que plantea esta proposición de ley no es lo más adecuado para responder a estos problemas. Apuntaré algunas cuestiones. Esta proposición plantea modificar la Ley General de Discapacidad en lo relativo a la valoración de la discapacidad. Deben ustedes saber que el Ministerio de Derechos Sociales ha desbloqueado por fin la aprobación de un nuevo baremo de valoración de discapacidad que actualiza y modifica el procedimiento. Esta actualización estaba atascada desde 2009. La ministra Belarra presentó el borrador del Real Decreto para el reconocimiento de la discapacidad y la valoración en el Consejo Territorial en diciembre del 2021 y, tras las aportaciones de las comunidades autónomas, se aprobó un texto que está a punto de pasar ya a trámite de información pública. Este texto posibilita la tramitación de urgencia en 3 meses para determinadas situaciones. Esta entendemos que es la vía para dar respuesta a las personas afectadas por estas patologías y no lo que plantean de una calificación de discapacidad en función de un diagnóstico médico. Quiero recordar que las organizaciones de las personas con discapacidad han luchado mucho contra ese concepto patologizante de la discapacidad y la Convención Internacional de la Discapacidad exige acabar con esa concepción. Con respecto, por otra parte, a la propuesta que hacen de modificar la ley de la autonomía personal y de la dependencia,
Es verdad, son terribles los déficits en la aplicación de la ley. De nuevo, este Ministerio de Derechos Sociales ha tenido que abordar, junto con las comunidades autónomas, una situación gravísima, fruto de años de políticas nefastas y de recortes perpetrados por el Partido Popular en la anterior crisis, desde el 2012. Para paliar esto, el Ministerio actual impulsó un plan de choque en dependencia aprobado en 2021 en diálogo con las comunidades autónomas, que son las competentes en la aplicación de esta ley. En un año se han incorporado al sistema 100.000 personas más y se ha reducido la lista de espera en 42.000 personas, reduciendo también los tiempos de gestión. Además, en el Consejo Territorial se está valorando actualmente procedimientos de urgencia en la provisión de apoyos y en determinadas afecciones graves o de rápida evolución, y en algunas comunidades, en el ejercicio de sus competencias, ya se están aplicando. Queda muchísimo por hacer porque los problemas estructurales generados desde 2012 no se pueden resolver, desgraciadamente, en unos meses. Finalmente, una referencia en relación a los ámbitos competenciales de los que se ha hablado aquí. Las administraciones obligadas a valorar las circunstancias personales y gestionar prestaciones y servicios en este ámbito son esencialmente las comunidades autónomas. A pesar, quería apuntar, del complejo contexto en el que nos encontramos, gracias a la gran labor del Ministerio de Derechos Sociales, la gobernanza de la atención a la dependencia está siendo más consensuada y respetuosa con las competencias autonómicas que en años anteriores. Entre 2014 y 2019 se alcanzaron en el Consejo Territorial únicamente 5 acuerdos y en el 2020 y 2021 ha habido 24 acuerdos, sin prácticamente ningún voto en contra. En este contexto, volver, como ustedes plantean, a políticas que establezcan obligaciones unilateralmente desde el Estado sin el necesario consenso autonómico no parece conveniente y puede frustrar expectativas legítimas. Estamos radicalmente a favor de mejorar la vida de las personas que más sufren el mal funcionamiento de los sistemas de protección. Por eso seguiremos apoyando la actividad, el trabajo de este Ministerio en la línea de avanzar en la aplicación de las leyes, apoyando a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias. Continuaremos apostando siempre por la solidez y mejora de los servicios públicos, la sanidad, los servicios sociales, políticas de renta digna, de vivienda, de educación. Nos encantaría ver en el resto de grupos parlamentarios el mismo interés por los sistemas públicos de protección del conjunto de la población, para que así atiendan también situaciones específicas, especialmente graves, como de las que hablamos. Apoyaremos la toma en consideración de esta proposición de ley y la intentaremos mejorar en su tramitación para que no incurra en los errores aquí planteados, para que apunte a los problemas reales y ayude, en definitiva, que es lo que buscamos, a garantizar una vida digna a la que tienen derecho las personas con ELA, con otras enfermedades similares. De manera que la apoyaremos y muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Ruiz Solás. Gracias, presidente. No consigo recordar qué se siente al poder andar, mover los brazos, hablar, comer, beber, respirar. Solo recuerdo y valoro que sigo vivo. Puedo ver, oír, sentir. Y solo por esas simples cosas soy feliz. Gracias, Jordi Sabaté, por tu ejemplo de vida y por representar a tantos que, como tú, demostráis cada día que sois imprescindibles para una sociedad que a menudo olvida las cosas que de verdad importan. Y es que hoy, gracias a ti,
Estamos de fiesta en el Congreso. Hoy, gracias a ti, hacemos un pequeño paréntesis entre tanto sufrimiento y tanta mala noticia para celebrar la vida. Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso adelante para que el suicidio asistido no sea lo único que quienes nos gobiernan puedan ofrecerle a los enfermos de ELA para paliar su sufrimiento y el de sus familias. Y todo es gracias a ti, Jordi. Gracias a ti y a las firmas que tú recogiste y que han hecho posible que hoy vayamos a debatir esta proposición de ley para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con esclerosis lateral amiotrófica. Cuánto siento que hoy no puedas estar aquí con nosotros como deseabas. Cuántas barreras nos quedan todavía por derribar. Una vida digna. Qué bien suenan estas dos palabras juntas, sobre todo después de haber aprobado en esta misma Cámara una vergonzosa ley de eutanasia que desprecia la dignidad de las vidas de quienes sufren por causa de una enfermedad, ofreciéndoles la muerte como única alternativa. No deja de ser paradójico que hoy seamos testigos de cómo los mismos que argumentaron su apoyo a esta ley terrible en nombre de la libertad individual hablen ahora de ayudar a vivir a los enfermos de ELA en lugar de hablar de ayudarles a morir. Y la verdad es que nos gustaría pensar que es porque al menos han entendido que uno no puede ejercer su libertad para morir cuando la única alternativa que se le ofrece es la muerte. Hoy nos gustaría pensar, hoy nos gustaría ilusionarnos con la posibilidad de soñar, que la decisión de presentar por fin esta ley en este momento no ha sido circunstancial, que es una decisión de calado, una decisión que supone un cambio de mentalidad, un cambio que ha colocado la vida y la dignidad de las personas en el centro y que por eso ahora han entendido que no se pueden escatimar recursos a quienes tienen el coraje de luchar contra una enfermedad incurable, a quienes se niegan a tirar la toalla, a quienes no quieren renunciar a vivir hasta el último aliento. Si esto estuviera sucediendo, si de verdad esto estuviera sucediendo, significaría que la lucha y el ejemplo impagable de héroes como tú, Jordi Sabaté, y como Juan Ramón Amores, Juan Carlos Unzué, Toni García, Francisco Luzón y tantos otros desde el anonimato no han sido en vano, y que hoy se abre una puerta a la esperanza, no solo a los enfermos de ELA, sino también a todos los enfermos que con otras patologías diferentes, pero igual de crueles, enfermedades neurodegenerativas y otras enfermedades raras, también necesitan recursos extraordinarios para vivir dignamente y para no suponer una carga económica insoportable para sus familias. Porque no puede ser que ante una enfermedad mortal y 100% invalidante no existan ayudas públicas suficientes. No puede ser que el tiempo de supervivencia de un enfermo esté determinado por su capacidad económica y que un enfermo de ELA, bien atendido y con los recursos necesarios, viva mejor y tenga mayor esperanza de vida que otro que no los tenga. Señorías, el coste medio que tienen que afrontar los enfermos de ELA para hacer frente a su enfermedad está entre los 40.000 y los 60.000 euros anuales. Eso significa que la inmensa mayoría de estos enfermos no puede afrontarlo y esta circunstancia es inhumana. Es inhumano que alguien tenga que enfrentarse a semejante prueba con la angustia añadida de no disponer de los recursos para hacerlo, lo mismo que sucede con otras enfermedades igual de invalidantes y mortales, en muchos casos de niños. Y es que estas personas necesitan personal cuidador, que en etapas avanzadas debe ser personal sanitario cualificado para atenderle las 24 horas del día. Estas personas necesitan adaptar sus domicilios, necesitan dispositivos auxiliares de ayuda, camas articuladas, sillas de ruedas, sistemas de comunicación, necesitan tratamientos y cuidados que son imprescindibles para poder mantenerse con vida, aspiración, medicación y alimentación artificial por sonda gástrica, terapia respiratoria, por no hablar de la factura de la luz que se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para quienes tienen que permanecer conectados a una máquina 24 horas al día. Y no puede ser, señorías, no puede ser que solo los que tengan recursos puedan permitirse la posibilidad de vivir mejor y más tiempo. En una sociedad avanzada, la supervivencia de los enfermos no puede depender de su poder adquisitivo. No nos lo podemos permitir. El Estado tiene la obligación de garantizar con sus recursos la supervivencia de quienes luchan por vivir, porque no hay ninguna otra causa que lo justifique más. Y no debería gastarse ni un solo euro en ninguna otra cosa que no fuera imprescindible mientras haya una sola persona que necesite ayuda para sobrevivir, ni un solo euro mientras haya un solo enfermo que no sea atendido como merece, porque no se le puede dar una muerte digna a quien no se le ha dado una vida digna. Y desde luego no nos podemos permitir que un solo paciente de ELA o de cualquier otra enfermedad grave se deje ir porque sienta que supone un gasto inasumible para su familia o una carga para quienes lo dejan todo por cuidarles. No nos podemos permitir que pasen meses hasta que estas enfermedades sean diagnosticadas, retrasando el reconocimiento de discapacidad, dependencia e incapacidad laboral, porque el tiempo en una enfermedad con poca esperanza de vida es lo más valioso que estas personas y sus familias tienen. Señorías, todos debemos vivir como un fracaso colectivo que las primeras víctimas de la eutanasia en España hayan sido enfermos de ELA, porque nunca sabremos si la circunstancia
circunstancia de no haber tenido ningún apoyo por parte de su Gobierno condicionó la decisión que tomaron. Nunca sabremos qué hubieran decidido de haber sabido que no les faltarían recursos ni a ellos ni a sus familias para vivir dignamente hasta el final. Hoy se pone de manifiesto que se equivocaron ustedes precipitando su ley de la eutanasia, que el camino bueno era justo el que iniciamos hoy, que frente a la realidad del sufrimiento que se produce al final de la vida de una persona con una enfermedad incurable, lo humano y lo justo es hacer lo que estamos haciendo hoy, ayudar a vivir en lugar de ayudar a morir, porque eso es lo que nos están reclamando quienes han inspirado esta ley, que les ayudemos a vivir. Y si ellos no se rinden, si ellos se sobreponen a su tragedia, si ellos son capaces de transformar un mal en un bien tan grande y de darle un sentido a su enfermedad y a su sufrimiento, nosotros no podemos fallarles. Ellos con su lucha nos han enseñado hoy el camino y nosotros como políticos tenemos la obligación de seguirlo, porque no hay nada que pueda dar más sentido a lo que hacemos. Señoría, esta causa merece hoy que esta proposición de ley salga adelante por unanimidad y nuestro deseo es que así sea y que a partir de hoy no solo los enfermos de ELA, sino todos los que lo necesitan dispongan de los recursos necesarios para tener una vida digna. Y no me quiero bajar de esta tribuna sin hacer un pequeño homenaje en nombre de todo mi grupo parlamentario a todos los que luchan por su vida y a sus familias, por su ejemplo impagable, por enseñarnos con su valentía lo insignificantes que son la mayoría de nuestros problemas, por hacernos recuperar la fe en la humanidad, por demostrarnos que la vida es un tesoro en toda circunstancia, que es un regalo que no se puede dejar sin abrir y una luz que siempre brilla y que hay que poner en un lugar de honor para que todos puedan verla. Muchas gracias. Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora García Rodríguez. Buenas tardes. Permítanme que hoy, 8 de marzo, reivindiquemos a las cuidadoras, profesionales o familiares como figura clave en los cuidados y tantas veces olvidadas. Quiero saludar a la presidenta y los miembros de la Fundación Luzón, a Jaime y a todas las personas que hoy nos acompañan. Quiero comenzar expresando el apoyo del Partido Popular a las personas con ELA y quiero hacer un reconocimiento a las familias que dan la batalla todos los días con más voluntad que recursos. E igualmente agradecer el trabajo que vienen desarrollando organizaciones, asociaciones y fundaciones. ¿Y por qué estamos aquí? Estamos aquí porque el sistema para la autonomía y atención a la dependencia se ha mostrado ineficaz por su rigidez y modelo. 16 años ha cumplido la ley de dependencia, que nació lastrada porque no tenía memoria económica. Existe un déficit de financiación del Gobierno a las comunidades autónomas, recayendo el esfuerzo presupuestario precisamente en ellas, aportando un 70-80%. Pero hay un dato que realmente es grave, porque en España fallecen 130 personas al día en la lista de espera. Una persona cada 11 minutos. El año pasado fallecieron en lista de espera de la dependencia 46.671 personas. Y yo me pregunto, ¿cuántas de ellas diagnosticadas con ELA? A todas ellas, el plan de choque del Gobierno las dejó fuera, no las llegó a tiempo. En España hay más de 300.000 personas en lista de espera que esperan 400 días. Es totalmente inaceptable. Esta ley que debatimos es mejorable. Es frágil, adolece de rigor en aspectos tanto sanitarios como sociales y se queda corta. Y voy a poner un ejemplo, porque plantean únicamente reducir los plazos en el reconocimiento de la situación de dependencia, del grado. Esto es insuficiente, porque realmente lo que hay que acortar también son los plazos en el reconocimiento del derecho, para que puedan acceder al recurso, al servicio o a la prestación que necesitan cuanto antes.
Las personas con ELA no pueden esperar más de un año a que se les reconozca el derecho, su derecho. La ministra Belarra dijo que en un año reduciría la lista de espera en 60.000 personas y dejó realmente a 21.193 a la intemperie. En conclusión, la ELA, siendo una enfermedad cruel que no tiene cura, es una realidad ignorada en el sistema de la dependencia. Los enfermos de ELA y sus familias no pueden seguir siendo una realidad ignorada. Deben de ser una prioridad en la agenda. Estamos aquí también porque la estrategia de enfermedades neurodegenerativas que aprobó el Partido Popular en el año 2016 o el plan de abordaje de la ELA aprobado en el 2017 en noviembre, de acuerdo con asociaciones, sociedades científicas y comunidades autónomas, no se han ejecutado con diligencia. Tiempo ha tenido el Gobierno desde junio del 2018 de haberlo ejecutado. Igual el abordaje de la ELA en España hoy sería un poco, cuanto menos, mejor. Y estamos aquí porque, a pesar de los vetos del Gobierno a este texto, aludiendo falta de presupuestos, ha prevalecido el sentido común. Y quiero señalar que la vicepresidenta de la Mesa, Ana Pastor, defendió que el presupuesto no era motivo suficiente para vetar esta iniciativa. Resulta que hay dinero para sustentar 22 ministerios y no para la ELA, que hay dinero para rescatar a Plus Ultra y no para la ELA, que hay dinero para enchufar a condenados en los ministerios y no para la ELA, o que hay dinero para maquillar al Gobierno y no para la ELA. Esto es, señorías, poco ético. Y lo que sí que hay son fondos europeos. Y pedimos dotar con estos fondos el abordaje de la ELA y también de otras enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer. Y estamos aquí porque el presidente Pedro Sánchez puso un tuit hace 2 años que decía que se comprometía con Jordi Sabaté a seguir trabajando desde el Gobierno para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la vida de los enfermos y de sus familias. Un postureo más de este presidente. Y aprovecho, gracias Jordi, que aunque no estés, gracias por tu lucha, coraje y valentía. Y estamos aquí porque los enfermos de ELA y sus familias, las fundaciones, las asociaciones, nos motiváis, nos inspiráis para avanzar en la lucha contra esta enfermedad. Por todo ello, urge tomar decisiones y dar entre todos una respuesta rápida y eficaz a los más de 4.000 personas con ELA. Es una enfermedad altamente incapacitante en un breve plazo de tiempo. Personas que pasan de una situación normal a una situación de dependencia completa, que requieren atención 24 horas al día y, por tanto, se merecen una vida digna. El tiempo para ellos es vital, para nosotros también. No tenemos tiempo que perder. Debemos de avanzar con determinación, con celeridad, con rapidez, porque el grado de dependencia o de discapacidad se obtiene en función de cómo una enfermedad o trastorno afecta a la autonomía de las personas para realizar actividades básicas de la vida diaria. Esto determina sus necesidades de apoyo. Pues bien, nosotros pedimos como partido que sin demora ni excusas se promueva un procedimiento de urgencia, un acceso específico de urgencia en la valoración de la dependencia y discapacidad, una vía urgente para la obtención del grado de dependencia y discapacidad, así como un acceso de urgencia a las prestaciones, servicios y recursos que, junto a equipos multidisciplinares y una mejor coordinación sociosanitaria, permita garantizar una atención integral. Este es el camino. Votaremos a favor de esta iniciativa a pesar de la fragilidad de la proposición de ley. El Partido Popular se compromete, desde el rigor y la seriedad, a trabajar para mejorar el texto. Pero trabajaremos al lado de todos los actores implicados, de las personas con ELA, sus familias, cuidadores, asociaciones de pacientes, sistemas sanitarios y sociales, públicos y privados, con los investigadores, las empresas farmacéuticas y, cómo no, con las administraciones responsables, en último término, de coordinar y aplicar estas actuaciones. Concluyo. El Partido Popular hoy adquiere un compromiso responsable con las personas con ELA y sus familias. No os dejaremos solos, ni a vosotros ni a vuestras familias. Muchas gracias. Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Andrés Añón. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, en nombre de mi Grupo Socialista, un saludo a las personas que esta tarde nos acompañan aquí en la Cámara y también a través del canal del Congreso, como nuestro querido compañero José Ramón Amores, alcalde de La Roda, Albacete, y que representan a todas las personas que padecen ELA en nuestro país y sus familias. Desde esta tribuna les expresamos nuestro reconocimiento a su fortaleza, en especial en estos años de pandemia. El esfuerzo que nos ha requerido a todos el control y el aislamiento del virus, sin duda, ha sido mucho mayor en su caso. Son ustedes un ejemplo de resistencia y de superación. No voy a responder a las señorías que han aludido al Gobierno socialista o a la política útil. Los hechos responden por sí solos. Ustedes, señorías, pertenecen a grupos que han votado no a los presupuestos generales de este año, que dedican más de 6.000 millones a la protección integral de la salud y casi 2.900 a la atención a la dependencia. Y los socialistas, las socialistas, pertenecemos a la fuerza política que creó el Sistema Nacional de Salud y que impulsó la Ley de Autonomía Personal y el Sistema de Atención a la Dependencia. La fuerza política que hoy revierte los recortes del Gobierno popular que tanto daño han hecho en nuestra salud y atención a la dependencia, como en Asturias, señoría Martínez Oblanca, que dejó vacío el centro construido de referencia, centro construido por Gobierno socialista y que hoy se está recuperando para dar servicio a las personas que padecen ELA. Tampoco voy a entrar en el contenido de la proposición, una proposición que adolece de graves defectos de constitucionalidad y que es muy mejorable en su técnica jurídica. Señorías de Ciudadanos, ustedes no han trabajado con rigor el sí a la toma en consideración. Pero nuestro grupo va a votar a favor, porque tenemos un compromiso firme de trabajo por las personas que padecen ELA y sus familias. Un compromiso que alcanza a todas las enfermedades, en particular las que generan dependencia, enfermedades minoritarias, neurodegenerativas, inmunes y enfermedades crónicas de alta complejidad. Señorías, en España el 54% de la población convive con una enfermedad crónica. Una enfermedad que no se cura, que condiciona su vida diaria y la de sus familias. El conocimiento de la enfermedad es fundamental para afrontarla. El conocimiento dota de certeza a los pacientes y da seguridad a los equipos clínicos sobre el diagnóstico y la eficacia de los tratamientos, y también incentiva la investigación. Pero nada de esto se da de momento en la ELA. Sigue incluida en el Registro Nacional de Enfermedades Raras. Su diagnóstico temprano es muy difícil y pueden pasar hasta más de 14 meses entre la aparición de los primeros síntomas y la confirmación del diagnóstico. Por ahora no existe un tratamiento probado para la ELA. La investigación es fundamental. Y para fomentarla, la investigación, el Gobierno de España ha acometido la reforma de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ya se encuentra en tramitación parlamentaria, para mejorar la carrera científica y garantizar la financiación pública estable y creciente de la investigación, como la financiación que ya dota el PERTE de salud de vanguardia, para mejorar las capacidades de producción de innovación en medicina. Estas oportunidades nacen del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que nos abre una ventana al progreso, una ventana a la esperanza, reforzando con 4.100 millones el sistema estatal de ciencia, de los cuales 527 van a investigación en salud. La mayor parte de estos 527 para aumentar la financiación pública de la investigación,
liderada por el Instituto de Salud Carlos III. Un instituto que este año ya cuenta con 289 millones para investigación sanitaria. Un gran salto que supera los recortes del Partido Popular que hicieron decrecer ese presupuesto en un 26%. La investigación en salud. Y no son cifras, señorías, son oportunidades para encontrar soluciones como las que necesitan hoy los enfermos y las enfermas de ELA. Mire si son importantes que el Instituto Carlos III en 2 años ha movilizado 4 millones de euros para la investigación de la ELA y el presupuesto general del Estado contiene 2,4 millones para su desarrollo, el desarrollo de la estrategia. Investigación sí y apoyo. Apoyo para que nadie tenga que afrontar la dependencia en soledad. Por eso, los 3.600 millones del Plan de Choque de Atención a la Dependencia, para adecuar la atención a la dependencia a las necesidades reales de cada persona y, en especial, a las que necesitan mayor apoyo y con mayor urgencia, como son las personas enfermas de ELA. Permítame acabar con unas palabras de Pascual Maragall. Pascual Maragall decía: quiero ayudar a derrotar la enfermedad. En ningún lugar está escrito que sea invencible. Un futuro sin Alzheimer es posible. Esta tarde trabajaremos todos para que un futuro sin ELA sea posible. Muchas gracias. Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con esclerosis lateral amiotrófica. Comienza la votación. Presentes 329 más 12 votos emitidos telemáticamente. Sí, 329 más 12 votos emitidos telemáticamente. Ningún no, ninguna abstención. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley.